Decían que estaba loco, un viejo mendigo que hablaba con el viento. Pero cuando soñó con un mapa enterrado, y cavó con sus propias manos, lo que encontró detrás de aquella piedra cambió el destino de todo un pueblo. Antes de continuar, dinos desde dónde nos escuchas y, si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El sol nacía frío y en silencio sobre las piedras resecas de San Joaquín del Desierto. Las casas de barro apenas se sostenían, y los hombres del pueblo ya comenzaban a espantar al viejo apache de la acera con escobas y gritos: «Largo, brujero», como si fuera un fantasma sucio. Su nombre era Tauli, pero allí a nadie le importaba. Dormía entre latas, pañuelos y trapos, soñando con los días en que su tribu aún cabalgaba libre. Pero aquella mañana, el sueño fue distinto. La tierra se abrió en su mente, y el mapa apareció. Vio montañas rodeadas de niebla, cuevas ocultas y una marca oscura sobre una piedra solitaria, como si un espíritu ancestral le mostrara algo que nadie más se atrevía a tocar. Despertó temblando, con las manos sudorosas y el corazón desbocado. Los perros ladraban como si también lo hubieran sentido. «Es solo hambre, viejo loco», murmuró un joven llamado Matías, escupiendo cerca de sus pies. Pero Tauli lo sabía, no era hambre. Era un llamado. En el pueblo, se burlaban de él. Decían que ya había muerto por dentro. Siempre decían que hablaba con las sombras. La alcaldía ya había intentado expulsarlo, pero él siempre regresaba, como si algo lo mantuviera atado a aquella tierra seca. Ese día, sin embargo, algo cambió. No pidió comida, ni agua, solo caminó hacia el norte, sin rumbo, pero con un fuego encendido en los ojos. Llevó apenas una manta rota y una botella de agua que doña Lupita, la única que aún le sonreía, le dio con miedo en los ojos. La piedra del sueño está hacia el monte el silencio, pensó en voz baja. Cruzó el arroyo seco, atravesó los espinos, y sus pies descalzos sangraron. Pero no se detenía. A cada paso, el sueño volvía como un tambor en el pecho. El cielo se volvió gris. Las nubes pesaban como memorias. Tauli se detuvo en lo alto de una colina y vio el valle vacío. Allí, una enorme piedra solitaria se alzaba entre los arbustos. Se parecía a la del sueño. El corazón se le aceleró, pero no había nadie con quien compartirlo. Nadie que creyera. Estaba completamente solo, como siempre lo estuvo. Se arrodilló frente a la piedra. El viento sopló extraño, trayendo un olor a humo antiguo, como incienso de guerra o madera quemada de tiempos olvidados. Con manos temblorosas, empezó a cavar con las uñas. No sabía por qué, solo cavaba, como si su alma recordara algo que el cuerpo ya había olvidado. Y entonces, tocó algo. Era cuero, un envoltorio antiguo, cosido a mano con fibras secas. Cuando desató el nudo, casi cayó hacia atrás. Dentro había un pergamino, frágil, pero intacto, y en él, trazos hechos con tinta natural, ríos, montañas y un símbolo, una X rodeada de palabras en navajo y en español antiguo. Aquello era real. El sueño era real. Tauli lloró en silencio. El tiempo pareció detenerse. El viento cesó. La luz atravesó las nubes y tocó el mapa como si el universo entero hubiera esperado ese momento. Detrás de él, nadie. Pero arriba, algo lo observaba. Y el viejo apache lo supo. Aquello no era solo un mapa. Era un llamado de sangre. El pergamino parecía respirar en sus manos. La tinta, aunque antigua, aún conservaba tonos que palpitaban bajo la luz del sol filtrada por las nubes. Tauli pasaba los dedos sobre los trazos como quien acaricia el rostro de alguien perdido hace décadas. La X marcada en el centro vibraba en su mente como un tambor lejano. También había símbolos de animales, líneas que cruzaban valles, y un detalle que hizo que su corazón se detuviera. La misma piedra frente a él estaba dibujada en una esquina del mapa, con el nombre Piedra de los Ancestros. Aquello era una confirmación. Y, aunque estaba sucio, cansado y rechazado, ahora cargaba un secreto milenario.
Mientras observaba los alrededores, algo llamó su atención: pequeñas piedras dispuestas en semicírculo, cubiertas de polvo y musgo. Se arrodilló frente a ellas. Eran marcas dejadas por alguien, o por muchos, hace mucho tiempo. Allí, enterrado entre los arbustos, encontró pedazos de madera que formaban una estructura caída, tal vez un altar antiguo, tal vez un centinela olvidado. A un lado, plumas rojas descoloridas por el tiempo. Tauli reconoció el patrón. Era de su gente. Una advertencia. Una señal de que no estaba loco. Aquello formaba parte de algo más grande, algo sagrado. El cielo tronó a lo lejos. Rayos cruzaban el horizonte como lanzas del mundo espiritual. El mapa temblaba en sus manos, no por el viento, sino por algo dentro de él. Los viejos chamanes hablaban de mapas vivos, hechos no solo con tinta y cuero, sino con memorias y pactos. Cuando el mapa correcto encuentre la sangre correcta, los caminos se abrirán, decía su abuela, Isquela, antes de desaparecer entre las montañas. Él nunca lo entendió, hasta ahora. Los pies de Tauli estaban clavados en el suelo como raíces. La piedra brillaba con más intensidad que el sol. Y en ese instante, lo supo, no era él quien buscaba el mapa. Era el mapa quien lo había llamado. Pero con la revelación vino el miedo. Miedo de que otros lo vieran. Miedo de que el oro, si es que había oro, cayera en manos equivocadas. Miedo de que el pasado fuera violado por la codicia. Las ciudades vecinas estaban llenas de hombres que matarían por menos. Ya lo había visto antes: arqueólogos falsos, políticos corruptos, hijos de coroneles abriendo cementerios sagrados en busca de ganancias. Si esto cae en las manos equivocadas, todo termina, pensó. El tesoro, fuera material o espiritual, necesitaba ser protegido. Y él, el hombre que dormía entre escombros, ahora era su guardián. Con el mapa bien enrollado y amarrado a la cintura, Tauli decidió partir. Pero no hacia casa, si es que tenía una. Necesitaba a alguien que entendiera los símbolos. Alguien que pudiera ayudarlo sin traicionarlo. Recordó un nombre: Padre Emiliano, un viejo jesuita que vivía recluido en las colinas de San Pedro de la Niebla. Era conocido por haber estudiado las lenguas indígenas y por respetar a los muertos. Sería peligroso buscarlo, pues el camino estaba controlado por hombres que no toleraban a indios mendigos. Pero Tauli ya no temía por sí mismo, solo por lo que cargaba. Durante la noche, acampó cerca de un cactus en flor. El fuego bajo apenas iluminaba su rostro, pero el mapa permanecía junto al pecho, como un corazón nuevo. En el cielo, empezaron a surgir estrellas entre las nubes pesadas. Y entonces, una figura se formó en las llamas. No era imaginación. Era un rostro antiguo, de ojos cerrados y boca marcada por 3 líneas. La misma figura aparecía discretamente dibujada en la esquina inferior del mapa. Sakata, el que cuida, susurró Tauli. Ese nombre estaba prohibido de ser pronunciado sin razón. Era el espíritu guardián de los senderos olvidados. Antes del amanecer, Tauli oyó pasos. Discretos. Descalzos. Tomó una piedra y apagó el fuego rápidamente. Se escondió detrás de arbustos secos. Desde lo alto del sendero, 2 figuras bajaban montadas a caballo: un hombre robusto de sombrero ancho y una mujer joven con ropas claras. Estaban armados. Y hablaban demasiado bajo para ser campesinos. Alguien vio la luz de la fogata, pensó. Esperó inmóvil hasta que se alejaron. Pero en el suelo, donde estaban los restos del altar, una de las plumas había desaparecido. Y una huella de botas quedaba marcada en la tierra húmeda. Lo que antes era un secreto, ahora se convertía en una cacería. El amanecer llegó con olor a tierra mojada y un aire de alerta. Tauli no volvió a dormir desde que vio a las 2 figuras montadas acercándose a la piedra. Las huellas de las botas eran recientes y nítidas, surcos profundos, como de alguien acostumbrado a la persecución. El apache recogió sus pocas pertenencias y escondió el mapa dentro de una bolsa hecha con un pedazo de cuero cosido a mano, que él mismo había encontrado entre la basura años atrás. Era irónico, durante tanto tiempo, aquello solo sirvió para guardar migajas.
ahora protegía el legado de generaciones enteras. Tenía que ser más rápido que el tiempo. Decidió evitar los caminos principales. En lugar de seguir la vereda que llevaba hasta San Pedro de la Niebla, se desvió por la vegetación seca y los laberintos de piedra. Conocía ese desierto como pocos. Aunque viejo y con los pies heridos, caminaba como si el suelo le hablara. A cada paso, sentía la presencia de algo invisible. El mapa palpitaba. No era una metáfora. El cuero se calentaba contra su pecho, como si tuviera corazón. Y el nombre que había susurrado la noche anterior, Zácata, ahora resonaba en el viento, entre las ramas torcidas de los arbustos. En lo alto de un altiplano, se detuvo para respirar. Al otro lado, se veía una pequeña aldea, los Hermanos Perdidos. Una comunidad olvidada, formada por familias expulsadas de las minas décadas atrás. Allí, según recordaba, vivía un viejo amigo de su padre, don Hilario, un herrero ciego que decía conversar con el sonido del hierro. Tal vez él supiera algo sobre los símbolos del mapa. O, al menos, pudiera ayudarlo a protegerse. Pero Tauli dudó. Sabía que llevar ese mapa hasta la aldea era como encender una antorcha en un granero lleno de pólvora. Una sola palabra mal dicha, y todo ardería. Aún así, bajó. El poblado era pequeño, hecho de casas de adobe resquebrajado y cercas improvisadas. Niños jugaban con palos, mientras las madres lavaban ropa en un pozo de agua baja. Al verlo, algunos se apartaron, otros susurraron. Es él, el viejo que habla con el viento. Una mujer de largas trenzas se acercó. ¿Busca a don Hilario?, preguntó sin rodeos. Tauli solo asintió. Ella señaló una casa de techo bajo, con calaveras de res colgando en las ventanas. Está ahí dentro, pero hoy amaneció distinto. Habló nombres en voz alta. Dijo que algo antiguo estaba regresando. Punto. Dentro de la casa, el olor a metal y hojas quemadas impregnaba el aire. Don Hilario estaba sentado en un banco de cuero, con las manos sucias de carbón. Tauli, tardaste, dijo antes de que el apache dijera una sola palabra. El espíritu de la montaña me lo advirtió esta madrugada. Oí el nombre prohibido. Zácata. No es cualquier nombre. Es un sello, un llamado. Y si fue pronunciado en voz viva, entonces tú abriste la puerta. Tauli sacó el mapa con cuidado de la bolsa y se lo entregó. Hilario no podía ver, pero sus manos leían como ojos. Este mapa no muestra oro, muestra pruebas. ¿Pruebas?, preguntó Tauli, frunciendo el ceño. El herrero asintió. Pruebas de que los apaches no desaparecieron. Pruebas de que aún existe tierra que no fue tocada, sangre que no fue borrada, y pactos que fueron traicionados. Las manos de Hilario se posaron sobre el símbolo de la X. Este lugar aquí es donde enterraron no solo riquezas, sino también memorias. El verdadero tesoro es aquello que probaría que nos mintieron para quitarnos todo. Tauli sintió un escalofrío. No se trataba solo de encontrar algo. Se trataba de devolver algo que fue robado hace siglos. Hilario se inclinó y murmuró, pero si tú soñaste con esto, entonces eres el elegido. Y si Zácata apareció, también lo harán los que cazan. Tienes que seguir antes del atardecer, porque la tierra que guarda este secreto no espera a los indecisos. Tauli se levantó lentamente, sujetando el mapa con más firmeza. Afuera, el cielo volvía a oscurecer. Rayos distantes cruzaban el horizonte. Algo se movía entre las montañas. No era el viento. Era una aproximación. Y el apache, que dormía con hambre días atrás, ahora llevaba en sus manos la llave de una historia que el mundo intentó borrar. En la cima del sendero, antes de partir, miró hacia atrás. Don Hilario aún estaba sentado, pero sonreía como si lo viera todo. Ya saben que lo encontraste, dijo con serenidad. Pero recuerda, hijo mío, la verdad no necesita espada. Solo necesita a alguien que la cargue hasta el final. Y con esas palabras, Tauli comenzó a descender hacia el destino marcado. El camino no estaba vacío. Ni el cielo, ni la piedra, ni los ojos de los antiguos. Todo ahora
lo observaba. El camino que unía a los hermanos perdidos con las colinas de San Pedro era conocido por sus peligros. Pero Tauli no temía al desierto, temía a los hombres que caminaban por él. Mercenarios contratados por terratenientes, saqueadores de sitios sagrados, coleccionistas de reliquias que compraban silencio con sangre. Y ahora, sabía que ya no era invisible. Alguien, o algo, había sentido el despertar del mapa. Los espíritus estaban atentos. Y los enemigos, también. El viento había cambiado de dirección. Y con él, trajo el sonido apagado de cascos a lo lejos. Tauli se escondió entre las rocas, se echó al suelo y colocó el oído sobre la tierra caliente. El suelo hablaba. 3 caballos, quizás 4, venían desde la dirección opuesta al pueblo. Un grupo pequeño, pero rápido. No podía arriesgarse a un enfrentamiento. Volvió a su viejo instinto de cazador y siguió por la ladera, subiendo entre espinas y arena, donde nadie osaba pasar. Al alcanzar un altiplano escondido, tuvo una vista del valle. Y allí estaban, 3 hombres y una mujer montada, todos vestidos de cuero, armas en el cinto y ojos de depredador. El del medio sostenía algo que brillaba al sol, una pluma roja, la misma que había desaparecido la noche de la piedra. Siguió adelante. Durante horas, cruzó zonas olvidadas, cuevas oscuras y árboles secos que parecían manos pidiendo auxilio al cielo. El mapa lo guiaba desde dentro, pero él sabía que estaba entrando en una región prohibida. Al final de la tarde, encontró un círculo de piedras negras en el suelo, símbolos grabados en espiral y huesos esparcidos en silencio. Era una marca ritual. Nadie osaba pisar allí sin permiso, pero el mapa indicaba ese punto como un paso. Reunió coraje, respiró hondo, y entró. El aire cambió. Se volvió denso, como si los muertos aún susurraran entre las ramas secas. El sendero lo condujo a un desfiladero estrecho, entre 2 paredes de piedra lisa. A medida que avanzaba, percibió que las piedras tenían rostros. Rostros esculpidos con precisión. Ojos cerrados, bocas entreabiertas, marcas tribales. Era como atravesar un corredor de ancestros dormidos. Los ojos de piedra, murmuró. Su abuela hablaba de un lugar así, donde los espíritus vigilaban, donde la verdad debía pedir permiso. Se sentó frente a la última escultura, sacó un puñado de tabaco seco de su bolsa y lo sopló como ofrenda. El viento, antes inmóvil, se movió en respuesta. En la pared de la última roca, una rendija casi invisible revelaba un pasaje. Estrecho, húmedo, oscuro. Tauli entró. Cada paso era un eco. Cada respiración parecía despertar ecos antiguos. Al otro lado, se abrió un claro rodeado por cactus altos y una piedra redonda al centro, con marcas similares a las del mapa. Se acercó, tocó el símbolo tallado y sintió una vibración subir por su brazo. Entonces, escuchó, no con los oídos, sino dentro de la cabeza, una voz ancestral, femenina, profunda. Has venido, pero no estás solo. De pronto, una flecha se clavó en el suelo a pocos centímetros de sus pies. Tauli se giró rápidamente y vio una sombra moverse entre los arbustos. No desenfundó arma. En cambio, levantó las manos en señal de paz. Soy hijo de Isquela. Llevo el mapa de los olvidados. Silencio. Entonces, apareció una mujer, joven, con el rostro marcado por pintura de guerra y ojos intensos como el cielo antes de la tormenta. Apuntaba un arco hacia él, pero no disparaba. Muéstralo. Él sacó el mapa con lentitud y lo extendió. Ella bajó el arco. Me llamo Nayeli, y ese mapa pertenece a mi pueblo. Tauli tragó saliva. Lo que creía una búsqueda solitaria, ahora se transformaba en un reencuentro con raíces que ni siquiera sabía que aún existían. Nayeli se acercó y tocó el pergamino con reverencia. Has cruzado el umbral. Los espíritus te dejaron pasar. Pero ahora, debes escuchar la verdad completa. Y señaló una cueva detrás de la piedra. Dentro de ella, dijo, estaba lo que quedaba de la historia borrada. Huesos, nombres, objetos, registros,
y algo que aún latía como un corazón enterrado. Tauli la siguió, sin dudar. Detrás de él, los ojos de piedra seguían vigilando. El pasado, por fin, comenzaba a moverse. La entrada de la cueva era estrecha, marcada por raíces retorcidas y fragmentos de símbolos pintados con pigmentos rojos y ocres. Tauli entró detrás de Nayeli, sintiendo como el aire se enfriaba de forma abrupta, como si hubiese cruzado un velo entre mundos. Las paredes de la gruta estaban cubiertas de dibujos, hombres cayendo, serpientes de humo, lunas partidas, y en el centro, un guerrero arrodillado ante un espíritu sin rostro. Las llamas de la antorcha de Nayeli danzaban sobre los símbolos como si las figuras quisieran moverse. El silencio allí dentro era denso. No un silencio de ausencia, sino de presencia que observa. Más adelante, ella se detuvo frente a un altar de piedra, cubierto de huesos pequeños cuidadosamente apilados y envueltos en tiras de cuero con inscripciones borradas por el tiempo. Nayeli se arrodilló. Tocó los huesos con respeto. Aquí están los hijos que no nacieron. Los niños que fueron llevados cuando intentaron borrarnos. Cada nombre fue silenciado, pero la tierra los guardó. Tauli bajó la cabeza. Sintió un peso antiguo caer sobre su espíritu, como si los lamentos del pasado penetraran por su piel. Aquello no era sobre un tesoro, era sobre justicia, sobre memoria, sobre no dejar que el olvido fuese más grande que el dolor. Entonces ella le entregó un objeto envuelto en una tela oscura. Al abrirlo, Tauli vio una piedra ovalada, negra como carbón, pero con marcas talladas que coincidían con las del mapa. Esta es la llave, dijo Nayeli. Solo cuando se coloque en la piedra de la herida, la entrada se revelará. Entonces comprendió que el mapa no indicaba solo un lugar físico. Señalaba una secuencia de pruebas, pasajes y permisos espirituales. Y que él, aún sin querer, había sido elegido como portador porque era el último que aún recordaba, aún en su pobreza, aún en el rechazo, lo que realmente significaba ser apache. Se sentaron frente a la fogata en el centro de la cueva. Nayeli reveló que su clan vivía oculto desde hacía más de 70 años, luego de ser expulsados de las últimas tierras sagradas. La mayoría cree que desaparecimos, pero la verdad es que sobrevivimos en silencio. Dijo que el mapa fue escrito por uno de los últimos chamanes, Tecutli, poco antes de ser capturado, y que solo alguien herido por la tierra y soñador del fuego podría activar la llave. Tauli no sabía si reír o llorar. Herido por la tierra era exactamente lo que él era. Y el sueño, ese sueño, ahora parecía una convocatoria directa de los ancestros. Afuera, la tormenta se acercaba. Rayos cortaban el cielo con una frecuencia inquietante. Nayeli miró a Tauli con seriedad. Nos siguen. Están cada vez más cerca. Sintieron el movimiento. Él asintió. Sí. Y no vinieron por historia. Vinieron por poder. Decidieron partir al amanecer, guiados por el mapa y por la piedra llave, hacia la piedra de la herida, la última entrada marcada antes de la Gran X. Era el lugar donde los antiguos habían sellado las pruebas de la traición de los colonos, de los sacerdotes corruptos, y de aquellos que usaron la fe como excusa para el saqueo. En la madrugada, cuando el fuego ya era ceniza, Nayeli dibujó con carbón un símbolo en la frente de Tauli, un ojo cerrado con una gota debajo. Ahora eres testigo vivo, dijo. Y si caes, el espíritu sabrá dónde encontrarte. Aquello no era una metáfora, era un pacto. Al salir de la cueva, vieron huellas nuevas en la tierra mojada. Las pisadas de los caballos estaban a menos de 1 kilómetro. Y en lo alto de la colina, brevemente iluminado por un rayo, alguien los observaba. Estaba quieto, silencioso, como si supiera exactamente lo que buscaban y estuviera listo para impedirlo. Aún así, siguieron. Tauli con el mapa atado al pecho. Nayeli con el arco a la espalda y la piedra en la mano. La lluvia ya no era amenaza, era bautismo. Cada paso era un regreso. Cada relámpago, un recordatorio de que el tiempo de los olvidados se estaba acabando. Y que, incluso entre los que viven de limosnas, la sangre de los antiguos puede reavivar la verdad. Porque hay mapas que guían hacia el oro,
y hay mapas que guían hacia el destino. El camino hacia la piedra de la herida estaba cubierto de barro espeso, raíces que parecían manos torcidas y árboles quemados por el tiempo. Tauli caminaba en silencio, sintiendo cada paso como un tambor ancestral retumbando dentro del pecho. Nayeli iba al frente, firme, con el arco en mano y los ojos atentos a cualquier movimiento entre las piedras. El cielo seguía cargado, pero la lluvia había cesado, como si los dioses observaran, en pausa. En sus espaldas, sabían que estaban siendo seguidos. La sensación no venía del oído, sino de la sangre. Era como si la tierra susurrara, corran. Al mediodía, llegaron a un cañón oculto, rodeado de formaciones rocosas rojizas. En el centro, una piedra gigante en forma de hoja clavada en la tierra. En su base, manchas secas de color oscuro. Era la piedra de la herida. Nayeli se arrodilló. Aquí fue sellada la verdad. Aquí sangraron los últimos que intentaron impedir el olvido. Tauli se acercó, sintiendo como la presión en el aire aumentaba, como si algo estuviera a punto de suceder. Sacó la piedra llave del paño y la colocó en una ranura oculta al costado de la roca. Un sonido sordo retumbó. La tierra tembló levemente. La piedra comenzó a abrirse lentamente, revelando una grieta vertical iluminada desde dentro con un resplandor ámbar, como si hubiera fuego enterrado bajo la tierra. Nayeli y Tauli se miraron. Ninguno habló. Sabían que no podían volver atrás. Al entrar, el calor los envolvió como un antiguo abrazo. Había humedad en las paredes e inscripciones en lenguas olvidadas, pintadas con sangre y pigmentos naturales. Al fondo de la cámara subterránea, encontraron cajas de madera selladas con símbolos tribales y envueltas en tela de algodón antiguo. Nayeli extrajo la primera con cuidado. Dentro, había manuscritos, collares ceremoniales y un cuaderno encuadernado con piel marcada. Tauli lo abrió con manos temblorosas. Las páginas estaban escritas en español antiguo y navajo. Eran relatos, confesiones, mapas, fechas, descripciones de masacres, de expulsiones forzadas, de pactos firmados bajo amenaza. Todo estaba allí. La prueba de que el gobierno y la iglesia habían planeado el borramiento de los pueblos indígenas de esa región, y que el oro escondido era, en realidad, el oro robado a los propios clanes. Nayeli lloró en silencio. Siempre dijeron que exagerábamos, que era leyenda. Pero esto es la sentencia de la verdad. De repente, el sonido de piedras rodando los alertó. Sobre la entrada, se proyectaron sombras. Voces apagadas resonaban en la grieta. Tauli apagó la antorcha y le hizo una señal a Nayeli para guardar silencio. Alguien los había seguido hasta allí. Y no era por curiosidad, era cazador. Escucharon el clic metálico de un fusil al ser preparado. La única salida era la misma por donde entraron. Pero ahora, estaba vigilada. Nayeli tocó su arco. Tauli, el mapa. Necesitaban pensar rápido. Si nos atrapan con esto, lo desaparecen otra vez, murmuró. Quizá para siempre. Nayeli señaló una abertura lateral al fondo de la cámara. Estrecha, pero suficiente para pasar. Es un antiguo canal de drenaje. Puede llevarnos hasta el río. Sin discutir, recogieron lo que pudieron, el cuaderno, 2 cajas pequeñas, la piedra llave y el mapa. Antes de partir, Tauli hizo algo inesperado. Regresó hasta la base de la piedra de la herida y, con sangre de un corte en su propia mano, dibujó el símbolo de Zácata sobre el altar. Era un sello, una promesa, una advertencia a los espíritus y a los ladrones. Esa verdad ahora tenía quien la defendiera. Cruzaron el túnel arrastrándose. La oscuridad era total, pero Tauli sentía que la tierra lo guiaba. El sonido del agua a lo lejos fue un alivio. Al emerger en la orilla de un río poco profundo y lodoso, el mundo parecía nuevo. Respiraron hondo. Habían escapado, por ahora. Nayeli miró hacia atrás. Volverán. Lo intentarán otra vez. Pero ahora, ya no estamos solos. Tauli asintió. Él, el mendigo, el invisible, ahora era el portador de la historia.
Y sabía, si caía, otros se levantarían. Porque lo que cargaban no era solo un secreto, era el alma viva de un pueblo. El río seguía en silencio, cortando la tierra como una cicatriz olvidada. Tauli y Nayeli caminaron por la orilla durante horas, con los pies hundidos en el barro y la ropa empapada. En cada curva del río, miraban hacia atrás. No había señales de los perseguidores, pero el miedo permanecía como una sombra en el pecho. Ellos no se rinden, dijo Nayeli, porque no cazan oro, cazan control. Los documentos, protegidos dentro de pieles y telas, pesaban en los hombros de Tauli. Pero el peso real era otro, el de cargar el destino de voces silenciadas por generaciones. Se detuvieron a descansar bajo la sombra de un viejo sauce, cuyas hojas temblaban como manos nerviosas. Tauli sacó el cuaderno del bolso y volvió a leer una de las páginas. Era la confesión de un sacerdote, don Alonso Herrera, que admitía haber enterrado pruebas para no manchar la pureza del nuevo mundo. Las palabras eran claras, crudas, cargadas de vergüenza y poder. Nayeli temblaba. Con esto, podemos obligar al mundo a escucharnos. Pero Tauli lo sabía, el mundo moderno escucha con los ojos. Necesitarían más que verdades, necesitarían mostrar sangre. Decidieron dirigirse a la ciudad de San Pedro del Silencio, donde vivía un viejo amigo de Nayeli, el licenciado Valerio García, profesor de historia exiliado por confrontar las narrativas oficiales. Él podría ayudar a preservar los documentos o a difundirlos. Era una apuesta arriesgada. La ciudad estaba vigilada. Allí, los poderosos mantenían sus ojos. Pero no había otro camino. Si lo ocultamos de nuevo, nos volvemos cómplices, dijo Tauli. Nayeli asintió. Y allí, frente al sauce, hicieron un pacto, jamás retroceder, aunque costara todo. Durante la noche, el silencio fue roto por un grito. Agudo, largo, proveniente de las montañas detrás. Era un llamado ritual, no humano, pero conocido. Es el sonido de los chacales, susurró Nayeli. Mercenarios entrenados para cazar pueblos tradicionales. Usaban sonidos antiguos para confundir y aterrorizar. No estaban lejos. Tal vez a un día de distancia. Tauli miró al cielo. Una estrella fugaz cruzaba el firmamento. Están desesperados. Eso significa que vamos por el camino correcto. Y siguieron en silencio, acelerando el paso, con el corazón latiendo como tambor de guerra. A la mañana siguiente, llegaron a los bordes de San Pedro del Silencio. La ciudad estaba rodeada por muros bajos y guardias de uniforme beige. Parecía pacífica, pero los ojos detrás de las ventanas contaban otra historia. Nayeli cubrió su rostro con un chal. Tauli, con la piel marcada y los pies heridos, parecía solo otro vagabundo cansado. Al entrar, se dirigieron a la antigua escuela del pueblo, ahora transformada en biblioteca. Allí, entre libros polvorientos, reencontraron a Valerio, un hombre delgado, de cabello largo y mirada inquieta. Al verlos, abrió los ojos con asombro. ¿De verdad trajeron esto?, susurró, al tocar el cuaderno. Valerio los llevó al sótano, donde aún conservaba una pequeña sala secreta con archivos antiguos. Allí, Tauli y Nayeli colocaron sobre la mesa todo lo que habían recuperado. El profesor leía en silencio, con lágrimas en los ojos. Si divulgamos esto, caerán iglesias, políticos, fundaciones enteras. Pero luego añadió, y será justo. Prometió escanear, traducir y guardar copias en diversos lugares. Pero advirtió, ahora que llegaron hasta aquí, ellos vendrán. Y vendrán con todo. Al salir del sótano, Tauli vio algo que le heló el alma, una figura parada al otro lado de la calle. Era el hombre del sombrero ancho. Estaba sonriendo. No dijeron nada. Solo regresaron a la casa de Valerio y se atrincheraron por dentro. Nayeli revisaba las ventanas. Tauli rezaba en silencio. Por primera vez, no por sí mismo, sino por la memoria. Por la oportunidad de hacer algo más grande que él. En la pared de la sala, vio un retrato de un viejo apache. Era su abuelo. Valerio explicó que era amigo de la familia, que sabía quién era Tauli desde pequeño.
Siempre fuiste el portador, solo que no lo sabías. El viejo guardó silencio. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo profundo. Y el desierto, una vez más, contenía la respiración. La noche cayó densa sobre San Pedro del Silencio. La ciudad, que parecía dormida durante el día, ahora se convertía en un espejo de ojos que vigilaban. Nayeli mantenía un cuchillo escondido bajo la manga, mientras Valerio activaba el generador del sótano para seguir digitalizando los documentos. Tauli permanecía inmóvil en la silla, observando cómo la llama de la vela danzaba en la oscuridad. Afuera, pasos leves resonaban en las aceras. No van a esperar al amanecer, dijo Valerio. Ya saben que no es solo un mapa, es una sentencia. Y tenían razón, porque esos papeles hablaban más fuerte que las armas. En la acera frente a la casa, una piedra fue lanzada contra la puerta. Una advertencia. Luego, otra. Y entonces, silencio. Nayeli se acercó a la ventana y vio a 3 hombres parados al otro lado de la calle. Uno de ellos, el del sombrero ancho, levantó la mano y apuntó directamente hacia ella. No con rabia, sino con convicción. Él lo sabe, dijo Nayeli. Sabe que está perdiendo. Y por eso, va a atacar. Valerio cerró todas las entradas y colocó las copias digitales en un pendrive, escondiéndolo dentro de un libro falso. Si caigo, esto tiene que salir de aquí. El mundo tiene que saber. De madrugada, los vidrios de la sala estallaron. La primera bomba de humo fue lanzada dentro. Los 3 bajaron por las escaleras y se encerraron en el sótano. Gritos arriba, pasos pesados y voces llamando con nombres falsos. Abraham, es una inspección. Pero nadie creía ya en eso. Tauli miró la pared y vio caer el retrato de su abuelo. Tomó el collar que llevaba al cuello y lo apretó con fuerza. No soy el final, murmuró. Soy la continuación. Nayeli levantó una tabla del suelo, revelando un pasaje secreto. Era el camino que Valerio había usado en la época de la dictadura. Sin pensarlo, entraron. El túnel era angosto, oscuro y húmedo, pero la luz del miedo los hacía correr. Llevaron solo lo esencial, el cuaderno original, la piedra llave, el mapa y el pendrive escondido. Al salir al otro lado, estaban en la parte abandonada de la ciudad, cerca de las ruinas de una antigua estación de tren. Tauli respiró hondo. No quieren solo borrar la historia, quieren borrar la memoria. Nayeli asintió, pero ahora, ella respira en nosotros. Tenían que llegar a la sierra, donde vivía doña Salomé, una curandera conocida por esconder perseguidos y guardar verdades con el silencio de los ancestros. Mientras caminaban por el sendero angosto que conducía a la sierra, Tauli sentía las piedras en el pecho como brasas. Cada recuerdo de la cueva, cada palabra escrita, cada osamenta, ahora formaban un solo grito dentro de él. Pueden llamarme mendigo, loco, sucio, pero no pueden borrar lo que corre por mi sangre. Nayeli lo miró con admiración. Por primera vez, no veía en Tauli al hombre marginado, sino al heredero de un pueblo que se negaba a morir. A lo lejos, se escuchaban motos acercándose. Tenían pocas horas antes de ser encontrados. Al llegar a la casa de doña Salomé, fueron recibidos con ojos profundos y manos firmes. Sabía que vendrían, dijo ella. Los muertos me lo avisaron. La anciana encendió inciensos, colocó cuencos de barro con fuego alrededor de los documentos y murmuró oraciones antiguas. Antes de que el mundo escuche, los espíritus deben bendecir. Nayeli le entregó la piedra. Esto estaba en la piedra de la herida. Salomé la sostuvo como si tuviera en sus manos un corazón vivo. Entonces, es real. Y con voz temblorosa, completó, ha llegado el tiempo. Esa noche, mientras Salomé preparaba un ritual de protección, Tauli se sentó frente al fuego. Sus ojos reflejaban las llamas como si contuvieran 1000 historias. Y por primera vez, sintió algo diferente. No miedo, sino responsabilidad. El sueño no había sido solo suyo. Era el llamado de muchos.
de todos los que habían sido silenciados. La puerta de la casa crujió con el viento. Un trueno resonó a lo lejos. Nayeli se acercó y dijo en voz baja: la lucha ahora es para que nadie olvide lo que encontramos. Y en ese instante, el viejo apache comprendió, ya no era solo un soñador. Era el portavoz de una verdad que ardía para renacer. El alba llegó cargada de presagios. El cielo tenía un color gris espeso, y el canto de los pájaros sonaba más agudo. Dentro de la casa de doña Salomé, el olor a hierbas quemadas llenaba el ambiente como una oración viva. Nayeli ayudaba a organizar los documentos en cajas de madera selladas con cera roja. Valerio, que había escapado por un callejón durante el ataque a la biblioteca, llegó allí en la madrugada con los ojos marcados por el humo y por verdades que ya no podían esconderse. Divulgamos parte. Lo envié a 4 periodistas de confianza. Ahora, ya no tenemos control. Y eso es bueno. Doña Salomé entregó a Tauli una vestimenta ceremonial. Era de algodón crudo, con símbolos bordados por manos antiguas. Esto no es para ocultar tu dolor, dijo ella, es para mostrar de dónde viene. Tauli se puso la túnica como quien acepta un destino. Sintió el peso de la tela en los hombros, como si los espíritus allí bordados ahora descansaran sobre su piel. Nayeli pintó su rostro con trazos negros, cruzando la frente y la barbilla. Ahora ya no camina solo, dijo, tomando su mano. Era más que un ritual. Era reconocimiento. Al mediodía, un ruido de helicóptero rompió el silencio de las montañas. Hombres armados descendieron cerca del arroyo. Había llegado el ejército, o lo que quedaba de él bajo órdenes privadas. La casa de Salomé estaba rodeada, pero nadie allí temblaba. Tauli salió por la puerta principal, erguido, con el cuaderno en la mano. Los soldados gritaron: ¡alto! Él siguió caminando. A su lado, Nayeli con la piedra en el puño. Detrás, Valerio con las copias en bolsas. Y Salomé, caminando descalza, entonando un lamento en lengua apache que hasta el viento pareció respetar. Llegaron al centro del antiguo pueblo, donde aún quedaba una pequeña plaza de piedra. Los habitantes salieron de sus casas. Todos sabían. La noticia se había esparcido como fuego silencioso. Ellos cargan la verdad, susurraban. Por fin alguien tuvo el valor. Los soldados dudaban. Estaban entrenados para eliminar amenazas, pero lo que veían era diferente. Un anciano, una joven, un historiador y una curandera. Y aún así, había algo más peligroso en ellos que cualquier arma, la verdad que sobrevivió. Uno de los oficiales avanzó y apuntó su arma a Tauli. Entregue el material. Eso es propiedad del Estado. El viejo apache levantó la mirada y respondió: esta tierra era nuestra antes de que existiera el Estado. Y estas palabras no son propiedad. Son gritos que ustedes enterraron. El hombre dudó. El radio en su hombro chispeó. Órdenes confusas. Alguien había filtrado los documentos. Ya estaban en redes sociales, en sitios internacionales, en grupos de denuncia. La verdad ya estaba libre. Y ellos lo sabían. Disparar ahora sería declarar la guerra contra el mundo entero. En ese momento, comenzó a formarse una multitud. Venían de otros pueblos, de ranchos lejanos. Gente con banderas, con rostros pintados, con lágrimas en los ojos. Eran ancianos, niños, mujeres, guerreros modernos. Todos habían escuchado el llamado, y ahora protegían a Tauli con su cuerpo. Formaron un círculo, y empezaron a golpear el suelo con los pies, como si despertaran los tambores de un tiempo que nunca murió. La vibración subía como trueno, y los soldados, uno por uno, bajaron sus armas. Nayeli lloraba en silencio. Valerio filmaba con un viejo celular que temblaba en sus manos. Salomé alzaba los brazos al cielo, y Tauli simplemente cerró los ojos y respiró hondo. Ya no necesitaba gritar. La verdad gritaba por él. El viejo apache que dormía entre latas, ahora era símbolo de un pueblo despierto. Aquella tarde, no hubo disparos. Hubo silencio. Y en ese silencio,
la historia empezó a reescribirse. Los días que siguieron parecían irreales. La historia del mendigo apache que descubrió un mapa ancestral recorrió el mundo. Titulares, documentales, debates en universidades. Pero más allá de la fama, lo que realmente impactaba era lo que el mapa revelaba. Una verdad enterrada, borrada con violencia, ahora expuesta como herida abierta. Tauli rechazaba entrevistas, rechazaba premios. Solo decía, yo no encontré nada. Solo escuché lo que siempre estuvo gritando bajo la tierra. Su nombre se volvió símbolo, pero él seguía caminando descalzo, como quien sabe que el camino aún no ha terminado. Nayeli fundó un centro de memoria con el nombre de su propia tribu, Centro Espiritual Zácata. Allí, los documentos fueron protegidos, traducidos y enseñados a las nuevas generaciones. Escuelas indígenas fueron reabiertas, y antiguas ceremonias volvieron a celebrarse con libertad. Lo que antes era vergüenza, la cultura silenciada, ahora era orgullo. Los niños dibujaban el mapa en sus cuadernos como quien traza un destino. Y las piedras de la montaña, donde un día Tauli encontró el pergamino, comenzaron a ser visitadas como lugar sagrado. No como turismo, sino como regreso. Valerio recibió amenazas, fue interrogado, perdió su empleo. Pero nunca se retractó. Dijo en cadena nacional, si perder mi comodidad es el precio para que mis alumnos aprendan la verdad, lo pagaré con una sonrisa. Doña Salomé falleció meses después de la marcha. Sus últimas palabras fueron, ahora puedo descansar. Nos escucharon. Y fue enterrada con la piedra clave entre las manos, bajo un árbol donde antes habían quemado los libros de la aldea. Nayeli se encargó de todo. Y junto a la tumba, plantó un retoño de jucá, como símbolo de sanación. ¿Y Tauli? Nadie sabía con certeza. Algunos decían que volvió a vivir entre los vientos, en cuevas antiguas. Otros juraban haberlo visto en aldeas lejanas, enseñando a los niños a escuchar la tierra. Pero todos coincidían en algo, él había cumplido su misión. El mapa que encontró no llevaba al oro, llevaba a la dignidad. Llevaba a nombres enterrados, llevaba a sueños interrumpidos y, más importante aún, llevaba al mundo de regreso a un punto donde aún era posible comenzar de nuevo. Nunca pidió nada, pero lo entregó todo. Se erigió una estatua en la entrada de la antigua ciudad de San Pedro del Silencio. Mostraba a un hombre sencillo, de mirada firme, sosteniendo un pergamino abierto al viento. En la base, no había fechas ni gloria. Solo una frase. La verdad que duerme en la tierra nunca olvida a quien la soñó. Todos los que pasaban por allí se detenían un instante. Algunos lloraban. Otros guardaban silencio. Pero todos sentían. Porque, en el fondo, sabían que aquel viejo había hecho más por su pueblo que muchos imperios en siglos de conquista. En la aldea donde nació, los ancianos finalmente contaban su historia con orgullo. Vivía de limosnas, pero era más rico que todos nosotros, decían. Porque llevaba en el pecho el sonido del trueno antiguo. El nombre de Tauli empezó a ser cantado en rituales. Los jóvenes comenzaron a llevar su pintura en el rostro. Y los viejos, antes humillados, fueron nuevamente escuchados. El ciclo se cerraba, no con venganza, sino con justicia. Y la justicia, en esa tierra, era como lluvia en el desierto, rara, sagrada e inolvidable. Por las noches, cuando se encendían las hogueras, decían que el viento traía una voz suave, como un susurro desde las montañas. Busca lo que no puede verse, y encontrarás lo que nadie ha logrado borrar. Era como si la propia tierra repitiera la enseñanza de Tauli. Una enseñanza simple, pero eterna, porque mientras haya alguien dispuesto a escuchar el sueño de la tierra, ningún mapa sagrado se perderá. Y ningún pueblo será olvidado. La historia había comenzado con un viejo sucio y un sueño, pero terminaba con un pueblo entero despierto, porque al final, el mapa no llevaba a un tesoro. El mapa era el tesoro. Y si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones.
Nos vemos en la próxima.